Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia. Y bueno, en esta ocasión vamos a llevar un tema que lleva por título: si no te valoras, no podrás valorar a los demás. La prevaricación. Ese tema va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Si no te valoras, no podrás valorar a los demás. Quiero hablar en esta mañana de la prevaricación. Es muy importante entender que nosotros le damos valor a algunas cosas, a algunas personas. Y también en algunos países valoran algunas cosas mucho más que en otros países. Cuando hablamos del valor, nos damos cuenta de que muchas veces no nos valoramos a nosotros mismos. Es más, hay poca dignidad, poco amor propio. Y si no nos valoramos a nosotros mismos, pues no vamos a poder valorar a los demás. ¿Qué pasa cuando no valoramos a los demás? Tal vez prepotencia, arrogancia, no sé. Muchas veces nosotros pisoteamos los derechos de los demás, los sentimientos de los demás. Quiero que leamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y cuando nos ponemos a entender o a descifrar este mensaje, estas palabras, dice la palabra de Dios que cuando una persona hace acepción cuando alguien hace acepción de personas, eso no es nada bueno, ¿sí? Porque cuando uno hace acepción de personas, quiere decir que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hace como unos 4 o 5 días atrás, estaba durmiendo y tal vez eran como las 3 de la mañana cuando me desperté y llegó a mi mente este versículo: hasta por un plato de comida prevaricará el hombre. Dios me habló y Dios me dio el siguiente mensaje. Fui recibiendo la palabra de Dios así poco a poco, de todo lo que les voy a hablar ahorita. Y entonces yo dije, ¿qué significa la palabra prevaricar? ¿Por qué dice la palabra de Dios que hacer acepción de personas no es bueno? Porque hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Eso qué significa? ¿Qué es prevaricar? Y entonces encontré que la palabra prevaricar viene del latín y se refiere a la acción de desviarse del surco recto a labrar la tierra. Quiere decir que los campesinos estaban labrando la tierra, estaban haciendo sus surcos, pero prevaricar significa cuando torcían el surco, cuando no quedaba bien derecho. Es un sinónimo de desvariar, es cometer una infracción en el ejercicio de sus deberes. Personas, ¿sí?, que ocupan un cargo, tal vez son jueces, son policías o tal vez directores de escuela, maestros, qué sé yo, que aceptan un soborno y que prevarican, es decir, que se desvían de su función. Puede ser que hagan algo injusto, ilegal, prohibido. Entonces eso es prevaricar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en relación a la prevaricación. Algunas personas en la Biblia que no fueron valoradas. José no fue valorado por sus hermanos porque lo vendieron como esclavo. También el rey David, a lo largo de toda su vida, no fue valorado ni por sus hermanos, ni por las mujeres que él tuvo, ni por sus hijos. No recibió el valor que él realmente tenía. En muchas ocasiones también el apóstol Pablo no fue valorado como un hombre de Dios, y también el mismo Jesucristo, porque sus hermanos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. No fue valorado por la gente que estuvo escuchando sus palabras, no fue valorado por sus paisanos, no fue valorado por su familia, incluso ni por sus amistades. No fue valorado Jesús. Entonces ahí encontramos que pues no es bueno, ¿verdad?, cuando nosotros no valoramos a las personas que están a nuestro alrededor.
Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículos 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, que la procuró con lágrimas. Bueno, ¿qué significa primogenitura? Algunas personas piensan que era algún título o algún derecho, aunque a ciencia cierta no se han puesto bien de acuerdo. Si nosotros volvemos a la historia original, hay que recordar que Jacob y Esaú fueron gemelos y que cuando ellos nacieron, ¿verdad? Se supone que Esaú fue el mayor y Jacob fue el menor. ¿Por qué? Porque nació primero Esaú y después nació ¿quién? Jacob. Bueno, Esaú despreció su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas rojas, por eso se le llama Edom. ¿Pero esto qué significa? Bueno, quiero decirles que la ley decía que todo varón que abre matriz le pertenece a Dios. Entonces, ser primogénito quiere decir que tú le perteneces a Dios. Esa era la ley. Ahora, ¿qué sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo? Cuando un varón nacía, cuando un varón abría matriz, tenía que presentarse con el sacerdote y tenía que redimirlo. Es decir, el padre tenía que comprar a ese hijo. Entregaba unas monedas al sacerdote y entonces el sacerdote decía: redimido es, redimido es. En otras palabras, si yo era un judío, entonces mi esposa, el primer hijo que ella va a tener es un varón, entonces él le pertenece a Dios. Entonces yo tengo que redimirlo, tengo que rescatarlo, tengo que pagar el precio para que ahora me pertenezca y ya sea mi hijo. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que el primogénito, que el primero, el que le pertenecía a Dios, era Esaú y no Jacob. Entonces, bueno, llega Esaú cansado, con hambre, y ve a su hermano que está preparando un guisado, unas lentejas rojas, unos frijoles rojos, está ahí preparando, y le dice: dame de comer, le dice Esaú a Jacob. Y Jacob le dice: no, sino que te voy a vender este plato de comida. ¿Qué quieres? Tu primogenitura. Y dijo: adelante, yo no la quiero, ahora eres tú el primogénito. Fíjense que estaba leyendo la palabra de Dios. Jacob se fue con su tío Labán durante muchos años. Y cuando Jacob volvió a su tierra, cuando volvió a la casa de su hermano, estuvo un tiempo, pero sus riquezas eran muchas. Esaú, su hermano de Jacob, también era muy rico. ¿Y saben qué pasó? Esaú se fue de la tierra. Dejó a Jacob ahí en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar le pertenecía, porque él era el primogénito. Como hacen muchas familias, ¿verdad? Que ya saben que el heredero de todo va a ser el mayor, o el heredero de todo va a ser el Benjamín, el más chico. Así hacen en algunas familias. Pues en este caso, Jacob quería ser el primogénito. Quería ser el que le perteneciera a Dios. Así que cada vez que usted lea este pasaje de las Escrituras, usted va a entender que lo que estaba peleando Jacob era ser el primero, el primogénito. Era pertenecerle por completo a Dios, porque la ley decía: todo varón que abre matriz le pertenece a Dios. Entonces, Esaú despreció ser pertenencia de Dios. Esaú lo despreció y Jacob lo anhelaba. Él quería ser el primero, él quería ser el primogénito, él quería ser el que le perteneciera a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 17: porque ya saben que aún después, Esaú, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿De qué estamos hablando? Que Esaú
no valoró ser el primogénito. Entonces entendemos que Esaú no valoró su primogenitura, ser el primero, pertenecerle a Dios. Sin embargo, Jacob le dio tanto valor a ese hecho, porque él decía, yo quiero ser el primero, yo no quiero ser el segundo, yo quiero pertenecerle a Dios, yo quiero ser pertenencia de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante, darle valor a las cosas que realmente son importantes. Pero si nosotros valoramos cosas que no son importantes, o no le damos valor, o le damos mucho valor a las cosas que no sirven, que son temporales. Tenemos que entender esto. Nosotros debemos valorar a los demás. O sea, como cristianos, como hijos de Dios, debemos valorar a los demás. Segunda de Samuel capítulo 18, en el versículo 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. En tiempos de guerra, el rey David había organizado a su ejército, de tal manera que él tenía capitanes, que él tenía personas que se encargaban de cierto número de soldados que iban a la guerra. Y entonces él estaba pensando que tenía que ir con ellos. Sin embargo, uno de los soldados se acercó con él y le dijo, no, tú no vas a ir con nosotros, porque tú vales como 10,000 de nosotros. Tú eres tan valioso. ¿Se da cuenta? Este hombre estaba reconociendo lo valioso que era David. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos a las personas por ser tan valiosas? Por ejemplo, algunas madres que están en sus casas, que están preparando la comida, pues son las que comen paradas en la cocina, ¿no? Y difícilmente alguien les da las gracias o les dice qué rica estuvo la comida. Supe en una ocasión de una señora, ¿verdad?, que adrede quemó la comida y se las sirvió a su familia, y cuando se sentaron a comer todos dijeron, mamá, ¿cómo es posible? Esta comida está quemada, sabe horrible. Y entonces ella les dijo, qué raro, ¿verdad? Sí se dieron cuenta que estaba quemada la comida. Muchas veces he preparado la comida y nunca me han dicho que ha estado rica. Nunca me han dicho que les ha gustado ni les ha dado las gracias. Y es porque nosotros no valoramos a las personas. Yo quiero que medites un momento si tú realmente estás valorando a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Pero no solamente se trata de decir, sí los valoro. Se trata también de demostrarlo, de decir, ¿sabes qué? Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo valoro mucho tu amistad. O sea, siempre tener ese pensamiento de valorar a las demás personas. Dice la palabra de Dios que David fue reconocido como una persona valiosa por sus soldados. Igual en la empresa, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en la iglesia o con tus amigos. Puedes de verdad demostrar sinceramente lo valioso que son las personas para ti. Ahora, Dios también nos valora por lo que somos. Eso es muy importante. Cuando recibí este mensaje de parte de Dios, llegó a mi mente la prevaricación e inmediatamente después llegó este texto bíblico. Mateo 10:29. Dice la palabra de Dios: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
Dice la palabra de Dios que los pajarillos solamente valían una monedita. Es decir, estos pajarillos tienen muy poco valor. ¿Para quién? Para nosotros. Usted no va a atrapar dos pajaritos y los va a vender en una gran suma de dinero. Esos pajarillos que andan volando por ahí, que solamente valen una monedita. Sin embargo, para Dios, los pajarillos son muy valiosos. Eso fue una gran enseñanza. Fue algo que Dios me reveló, porque nosotros, ¿verdad?, le damos valor al oro, a los perfumes, a los carros, a las casas. Pero para nosotros, ¿qué tan valioso puede ser un pajarillo? Nada, no vale más que una monedita. Pero Dios me reveló a mí que para Dios es tan valioso un pajarillo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:26. Dice Jesucristo, Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces Jesucristo está diciendo que ciertamente, si las aves son tan valiosas para Dios, entonces nosotros somos todavía más valiosos delante de Dios. Es decir, nosotros nos menospreciamos, nos denigramos, nosotros no nos valoramos. Pensamos que no valemos nada, que no somos nada. Sin embargo, Jesucristo aquí nos está diciendo, si las aves son valiosas para Dios, pues ustedes son mucho más valiosos. Así que tú tienes que pensar decididamente en que tú eres valioso, en que Dios te ama y que Dios no te va a dejar nunca de su mano. Ahora dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo 10:31: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, cuando Jesucristo está declarando estas palabras, les está diciendo, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están angustiados pensando el día de mañana qué comeremos o qué vestiremos? Y Jesucristo les dice, miren las aves en los cielos, son tan valiosas para Dios, valen mucho delante de Dios y Dios las cuida, Dios les da su alimento. En otras palabras, ni siembran, no cosechan, tampoco guardan en graneros, sin embargo, todos los días nuestro Padre las alimenta. Así que si Dios alimenta a las aves, también nos puede alimentar a nosotros. ¿De qué les estoy hablando? De que tengamos fe. De que tú tienes que creer que eres muy valioso para Dios. Y cuando tú de verdad digas, Dios me ama, Dios va a estar conmigo, yo soy una persona muy valiosa para Dios. Delante de Dios valgo mucho porque valgo más que los pajarillos. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en base a todo esto, tenemos que aprender algo. Tenemos que valorar a las demás personas y no hacer acepción de personas. Tenemos que valorarnos a nosotros mismos y tenemos que entender que Dios nos valora. Cuando nosotros le damos valor a las cosas, a las personas, cuando nosotros valoramos todo lo que tenemos, lo que nos ha pasado, lo que somos, entonces vamos a tener una vida completa. ¿Qué pasa cuando una persona no valora lo que tiene? Simplemente lo pierde. ¿Sí? Incluso hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es verdad. Tuviste la oportunidad, se te dio la oportunidad, te dijeron, haz esto, haz aquello, y lo menospreciaste. No le diste valor. Simplemente lo hiciste mal. Ahora te quejas y dices, ay, es que ya no me toman en cuenta, es que yo no... Pero es que se te dio la oportunidad. Se te está dando la oportunidad de que seas un mejor esposo. Se te está dando la oportunidad de que seas un buen hijo, de que seas un buen estudiante. ¿Lo estás valorando? ¿Estás valorando? Porque dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No te vas a dar cuenta cuánto amabas tú a esa mujer hasta que se vaya de tu vida. No te vas a dar cuenta cuán bueno era ese trabajo que tenías hasta que te corran. No te vas a dar cuenta de muchas cosas
porque no las estás valorando. Tienes que comenzar hoy a valorar lo que tienes, lo que eres, valorar a las personas y darte cuenta que Dios te valora. Es muy importante que nosotros meditemos en esto. Pero dice Santiago que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Yo no quiero que estas palabras las eches en un saco roto. Quiero que tú, desde este día, comiences a valorar todo lo que tienes. Que valores a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Que valores tu trabajo. Que valores tu iglesia. Que valores a tus pastores. Que te des cuenta que son valiosos. Y sobre todo, que te valores a ti mismo. No eres cualquier persona. No eres un hijo de vecino. Eres hijo de Dios. Y Dios te valora y te ama así como tú eres. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión, entonces decimos, adelante, todo va a estar mejor, todo va a salir bien. Yo sé que vamos a salir adelante de cualquier crisis. Por eso, valórate y valora a los demás. Este mensaje, pues, es algo que recibí de parte de Dios. Y yo quiero que tú lo compartas, pues, con tus amistades, con tus familiares. Damos muchas gracias por haber llegado al final de este video y quiero pedirles por favor que levanten su dedito y ahí en este canal que le pongan suscribir, like y compartir. Y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook. La página es Lluvias de Gracia Cuautitlán. Nos vemos para la próxima y recuerden, todos somos lluvias.